Muy buenos días. Hoy, miércoles, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron: Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si, pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo de lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Fíjense que acá hay una especie de contradicción, según lo que leemos acá, porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, y sin embargo les habla así, y les increpa en su incredulidad, y esto tiene gran relación con nosotros, porque nosotros decimos creer en él, pero vivimos según el mundo. Y no hacemos las obras de Abraham. Abraham era un hombre de fe, un hombre que, por sobre todo, obedeció la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice que salga de su parentela, pese a que racionalmente era una locura porque quedaba expuesto con todos sus ganados y sus pertenencias a las manos de los bandidos que habían en ese tiempo, que los asaltaban y les robaban todo en el desierto, sin embargo él salió. Después, aún confiando en el Señor, tuvo su hijo, el hijo de la promesa. En cambio, nosotros nos decimos amar a Jesucristo, pero rara vez le preguntamos al Señor: ¿qué quieres tú de mí? Y por otro lado, siempre hacemos las cosas más del mundo que las de Dios. El Señor nos dice que no juzguemos y juzgamos, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, y muchas veces no los honramos, sobre todo cuando somos jóvenes, que incluso a veces deseamos hasta que se mueran. No amamos al prójimo, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Estoy hablando de los 3 primeros, ¿no? De los mandamientos del Señor, de las sentencias del Señor. No digamos ya del egoísmo, de la ira, de la avaricia, de la pereza, de la soberbia que tenemos, no, de la lujuria, uy. Hoy, por ejemplo, estamos tan atrapados. Yo veo que los jóvenes, por ejemplo, están realmente adictos a la pornografía, adictos al celular. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, todas esas cosas los tienen atrapados. Ni siquiera cumplimos con el precepto dominical. Y además, por estar sin Dios, nos creemos todas las mentiras del mundo y no nos damos cuenta que nos están manipulando y que nos están transformando efectivamente en algo que a mí siempre me llamó la atención cuando se decía, a raíz de la pandemia, en una manada. Nos están transformando en verdaderos borregos. Y andamos angustiados, con terror de reunirnos. Nos han metido ahora con esta cosa del contagiado asintomático. No hay nada más absurdo.
Un virus siempre se presenta sintomáticamente. Si no tienes signos, si no tienes síntomas, es porque no estás infectado y punto. Y nos creemos los engaños. Ah, no, pero es que este virus es diferente. No, no es diferente. Es una variante del SARS. Es una variante del COVID como la variante de las influencias que hemos tenido, N variantes. Es una más. Pero no, estamos hoy dentro de una pandemia que nos tiene aterrorizados y no pensamos en Dios. Y el Señor, cuando tú vives en Él, te dice, haz esto y vivirás. Si creéis en mí, encontraréis la vida eterna, y no habrá ni guerra, ni pandemia, ni nada que te pueda apartar del amor de Dios o que tengas que temer, porque todo sucederá para ti en el momento preciso. Y si es la muerte, con mucho lo mejor, como decía San Pablo. Este Evangelio nos invita a pensar, ¿creemos en Jesucristo? Sí, pero si creemos en Jesucristo, hagamos las obras que Jesucristo nos pide que hagamos. ¿Y cómo saber esas obras? Escuchemos su palabra atentamente y cuando una palabra nos toque el corazón, movámonos en dirección a eso que nos tocó la palabra. No es tan complicado, es cosa de dejar de ser uno mismo y dejar que el Señor actúe. Y verás cómo el Señor en ti hace maravillas. Como la Virgen María. Era imposible que ella tuviese un hijo sin estar casada con José todavía. Sin embargo, dijo, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra actuó en ella. Así actuará también en ti. El que tenga oídos para oír, que oiga.